Bueno, bienvenidos a todos, ¿eh? Gracias por esta noche, gracias por este ratito. Guillermo, en términos de consumo, el segundo semestre, o cómo se llega al segundo semestre. Primero, Paulina, la contracción del primer semestre es clara. Tenés caídas del orden del 3% en la venta de comida, lo que la gente compra en el supermercado, en el almacén, mucho más marcadas en los niveles socioeconómicos más bajos que en las clases más altas, obviamente. Tenés una caída del 6% en la venta de carne. Cuando los argentinos dejan de comer carne, quiere decir que evidentemente hay otras cosas que son postergadas. Y esto se ve en los bienes durables, cerca de 10% en la caída de la venta de electrodomésticos y tecnología, 8% en las ventas de indumentaria o lo que puedes comprar en un shopping center. Y algunos bienes durables que habían sido muy exitosos en la gestión anterior, como por ejemplo las motos, 5% abajo. O sea, prácticamente no hay brotes verdes, salvo 3, que uno es, sorprendentemente para muchos, la venta de autos 0 kilómetro. Sí. Y esto tiene que ver con que hay una estrategia prácticamente del mundo del consumo masivo, de los anabólicos, las promociones, de los descuentos muy fuertes para poder colocar autos que no se están pudiendo vender en Brasil, incluso, ya sean brasileños o argentinos que no se exportan. Incluso financiados por las propias financieras, sí, y sin tasa de interés en algún caso. Y eso te demuestra que hay consumidores con resto, sobre todo de la mitad de la pirámide para arriba, que cuando ven la oportunidad entran al mercado y compran esos autos. Bueno, ¿no? La Hilux fue la más vendida en mayo. Bueno, ahí tenés además el efecto del gran brote verde que tiene esta economía, que es lo que están arrancando del campo, ¿no? Maquinarias agrícolas o fertilizantes o pick-ups. Y después tenés un par de otras cosas. El sector inmobiliario, recuperando 15 puntos contra el año pasado. Obviamente en la ciudad venía de una caída muy fuerte desde el cepo. Y uno que parece el gusto que se está dando a esta sociedad, que es ir al cine. 8% arriba en la primera parte del año. Bueno, que frente a tantas cosas, bueno, por lo menos a ver, la ficción supera la realidad, pero un poquito de ficción no está mal. Ahora, esa es la foto. La foto es clara, no tiene ningún sentido, es como tapar el sol con la mano. Ahora, la pregunta es, ¿esa es la película? A mi modo de ver, no. Yo creo que hay un montón de cosas que estuvieron que no van a estar. De hecho, converge una tasa de inflación. Acá tenemos dos prestigiosos economistas, nos podrán explicar mucho mejor, pero vamos a una tasa de inflación de 1,5% o algo por el estilo, es lo que está previendo el gobierno hacia el final del año. Tenés los aumentos salariales que ya están llegando a la calle, ahora viene además el aguinaldo, y tenés todas las medidas nuevas que están empezando a gestarse o aprobarse en el Congreso, o por aprobarse, la de los jubilados, que va a inyectar también mucho dinero por lo menos en ese sector, que se presume que gran parte se va a volcar al consumo. Y además lo que no tenés, que es lo que hubo en la primera parte del año, básicamente un desfasaje muy fuerte entre precios nuevos y sueldos viejos, y por otro lado, el incremento de tarifas que el propio ministro de Economía y el ministro de Infraestructura han salido a decir, no hay más, digamos, por este año no hay más. Entonces, en esa combinatoria debiéramos tener un segundo semestre un poco mejor, voy a decir una redundancia de casi una obviedad, el segundo semestre dura 6 meses. El viernes 1 de julio no va a pasar nada, solo será sábado al día siguiente. Esto como el 1 de enero, digamos, ¿no? Claro, respecto es decir, al 31 de diciembre. Empecemos a imaginar lo que puede ser un recorrido donde es muy probable que el último trimestre sea mejor que el tercer trimestre de este año, pero con la conjunción de todos esos factores tendríamos que empezar a ver un consumo que no es ninguna fiesta, que el que termine 0-0 es como un partido en la altura, visto perder 0-1, 0-2 firma, pero que de todas maneras, si imaginás que lo que viene después, es lo que muchos están previendo, una economía de 2017 creciendo del 4 al 3%, al 4 o algo por el estilo, si ese es el costo de esta transición, bueno, por lo menos para muchos sectores de la economía, es razonablemente digerible. Para algunos sectores de la sociedad es muy complejo, lo están pasando mal, y ahí es donde el gobierno está aplicando algunas medidas sociales relevantes. Y después lo otro que vos decís, ¿no? Que viene para la clase media. Que ese es otro... los que más plancharon el consumo, digamos. Y bueno, ahí claramente hay una restricción que, sobre todo a partir del tema tarifas, se reacomoda toda la gestión económica del hogar, ¿no? Sí, y un poco de sencillar hasta que aclare también, ¿no? También un poco de expectativas. Ahora, una cosa... le vaca el 36, ahora 30. Bueno, y algo, digamos... y la posibilidad inclusive de comprar dólares si querés para ahorrar algo, que antes había también una cosa de me saco los pesos de encima lo más rápido que puedo, los transformo en bienes porque se me deprecian. Ahora, en todo ese contexto, dice uno que podría plantear, bueno, la sociedad está muy mal. Cuando vos medís, 12% nos dijo en mayo que la economía del país está bien y 40% dice que está mal.
Poliarquía acaba de publicar los datos de junio, dan prácticamente muy similares. Sin embargo, cuando vos le preguntás cómo cree que va a ser dentro de un año, 63% cree que va a estar mejor. Poliarquía O sea, en un 58%, o sea que bueno, también está muy alineado. La metáfora del puente del presidente, del jefe de gabinete y del gobierno es una metáfora que la sociedad está, de la cual se ha apropiado, en la que cree. Algunos te dicen, tengo más ganas de creer de lo que creo, pero quiero que esto salga bien, contrario censo de algunas cosas que vimos hoy. E inclusive, nosotros veníamos midiendo variables del clima. ¿Usted cómo está? ¿Tranquilo o preocupado? 64% nos dijo tranquilo. ¿Y está contento o triste? 75% nos dijo contento. El año pasado daba exactamente al revés. Es decir, mi microeconomía, mi economía cotidiana estaba mejor, pero yo sentía que el país iba hacia un lugar mucho más complejo. 80% de los argentinos tienen esperanza. Inclusive en las clases bajas. 75% que están muy golpeados por la restricción, te dicen, pero yo tengo esperanza de que esto va a estar mejor. Obviamente, esa conjunción, ese puente, tiene condiciones, ¿no? Tiene condicionamientos. Estás patinando sobre hielo, si apretás mucho se rompe, o sea, es frágil. Es el momento de que el bolsillo se empiece a oxigenar y que empiecen a aparecer verificadores de esa esperanza y esa expectativa. Bueno, en ese sentido el gobierno jugó mucho, Enrique, a la idea de que estábamos en el primer semestre con salarios viejos y precios nuevos. Ahora empezaron a tener los salarios también novedades, porque empiezan las paritarias y empiezan a cobrarse los aumentos. ¿Crees que eso ayuda? Sí, como decía Guillermo, obviamente estamos en una economía en transición. Venimos de un modelo a puro anabólico al consumo, basado en subsidios económicos infinanciables y con puro Banco Central tratando de financiar. Fíjate con la paradoja, hoy se conocieron los datos, que 4 años de récord de déficit fiscal, emisión monetaria, gasto, la economía no creció. O sea, lo que prueba que ese no era el camino, simplemente lo hicieron durar gastando las reservas con el cepo y con el swap chino, etcétera, etcétera. Bueno, cuando vos haces un cambio de precios relativos de la intensidad que tuvimos aquí, tenés primero un freno de la demanda y la inversión, o sea, la demanda de consumo se frena y la demanda de inversión, que es la que tiene que hacer crecer la economía, va más tarde, porque para invertir primero hay que esperar que los cambios de los precios se den. Desde el punto de vista del sector público, la inversión pública es inversión pública basada en un sistema de inversión pública que hubo que cambiar 180 grados. O sea, la prueba está en los bolsos de José López. O sea, si vos podías hacer rápido inversión pública si seguías con ese sistema. Obviamente no se debía seguir por ese Ahora, ¿el inventario terminó? ¿Ya encontraron? ¿Ya está? ¿Es una etapa Mirá, terminada? Yo no puedo hablar por todos los sectores ni por todas las reparticiones del gobierno. El banco tiene interacción con muchos sectores. En la mayoría de los casos yo te diría que el inventario ya está. Lo que pasa es que hay cosas con las que te encontrás todos los días que en algunos casos te sorprende. Nosotros, como tenemos una responsabilidad profesional, con todo respeto, no estamos haciendo denuncias, sino que tenemos una responsabilidad profesional. Lo que encontramos raro, vamos a un juez y le decimos, mire, encontramos esto, investigue. Diego, ¿los datos del INDEC de hoy son efectivamente fiables? Mirá, empecemos por el número más chiquitito. El primer trimestre dio positivo contra el mismo trimestre del año anterior. Fue positivo como venía siendo positivo también los años anteriores. ¿En qué? Porque se basó en el crecimiento de la educación 3.7, salud 2.9, administración pública 2.3. ¿Qué quiere decir? Es un crecimiento exiguo impulsado por el sector público. El sector privado cae. O sea, tenemos un PBI que apenas crece, impulsado por un dinamismo inflado del sector público, pero con un sector privado cayendo. Cuando miro la serie contra el trimestre inmediatamente anterior, esa serie marca caída, que esto está en línea con, cuando miramos un estimador mensual del nivel de actividad económica y comparamos el mes de mayo contra abril, abril contra marzo, marzo contra febrero, vemos que todos los meses vienen cayendo el nivel de actividad, los primeros 5 meses del año con guarismos negativos y el sexto mes que está por terminar, los primeros paneos también muestran números negativos. Pero si miramos la gran película, que es lo importante, y este es el punto neurálgico a entender desde mi punto de vista, es que en toda la administración de Cristina Fernández de Kirchner, la segunda, o sea, punta a punta... 2011-2015, digamos. 2012, 2013, 2014, 2015, esos 4 años, la economía no creció nada, estuvo inmersa en una estanflación y
según nuestras estimaciones, va a ser el 5º año en el cual la economía va a estar sumergida en una estanflación. Y la estanflación, y acá me permito, yo creo que quiero ir al fondo, es una estanflación. La economía no crece porque tiene problemas de oferta agregada. ¿Qué quiere decir esto? El sector privado no acumula capital, no invierte, baja la productividad, no puede generar puestos de trabajo. Cada vez se van achicando los puestos de trabajo. Cae el ingreso, se contrae la oferta, suben los precios. Y yo en esto soy medio escéptico. ¿Por qué? Porque si la economía no crece porque tiene problemas de oferta, para solucionar los problemas hay que atacar la oferta, solucionar los problemas de oferta a través de la inversión. Y si se va por el consumo, lo que se está haciendo es ir por la demanda agregada. Y si se va por la demanda agregada... ¿No ves el enfoque en el lugar donde el gobierno lo tendría que poner? Y yo sinceramente soy medio escéptico en el sentido de hay que tener un buen diagnóstico de los problemas para solucionarlos. Sí, claro. Si no se y acá parte no tenemos problemas de insuficiencia de demanda como en el 2002-2003. En el 2002-2003 vos tenías una economía con stock de capital sobreinvertida y una demanda insuficiente. Era fácil de salir. ¿Cómo? Incentivabas el consumo, incentivabas la demanda agregada, venías de una gran iliquidez de la convertibilidad, inyectabas dinero, respondía a la demanda de dinero y la economía salía rápidamente. Esto es más parecido al principio de los 90, donde vos tenés problemas de falta de capital para producir y eso para solucionarlo amerita cambios de fondo, cambios estructurales que yo veo que se están cambiando muy, pero muy despaciosamente, más de lo adecuado. Jorge, ¿y los empresarios sienten eso? ¿Que tienen acotado el margen de maniobra? Están como en un corset, porque salieron de muchos corsés, salieron del cepo, hay mercado único de tipo de cambio, bajaron impuestos, se acomodó los precios relativos, hay ventajas competitivas en sectores que no lo tenían. Alguna serie de Pero medidas, la inflación sigue alta, digamos. Sí, claro, por supuesto. Alguna serie de medidas han ayudado, definitivamente. La medida de la eliminación de retenciones, la eliminación del cepo, la apertura de nuevos mercados. Hay indicios que están ayudando a que algunos sectores, como por ejemplo el agrícola, se está reactivando notablemente, ¿no? Las áreas de siembra que se están incrementando en trigo, en maíz, en oleaginosas. O sea, hay sectores que sí se están recuperando y otros, el sector... Lo mencionamos anteriormente, el sector de maquinarias agrícolas, todo lo que está relacionado con el campo ha tenido... ¿Servicios mejoró? Servicios, no te podría decir, realmente no tengo los últimos índices de temas. Porque digamos, es verdad, el campo crece, pero crea poco empleo, y lo que cae mucho es la construcción, que está en los niveles de hace 9 años, cayó 10%. Bueno, eso de que el campo crea poco empleo es un mito, ¿no es cierto? Porque alrededor del campo está la maquinaria agrícola que crea empleo, sí, claro, están los comercios del pueblito, está la gente que los acopiadores, los pools, o sea... Estás hablando con alguien del interior que conoce mucho eso. No, por eso entiendo digo, porque, a lo que vas, pero en quiero el fondo decir... en la Argentina no se da, se menosprecia. Fue un discurso oficial durante muchos años, te lo digo, desde un banco que tenía prohibido prestarle a los ojeros. O sea, el Banco de la Nación Argentina tenía prohibido prestarle a los ojeros. Nosotros llegamos, la primera medida del directorio del banco fue levantar, se van a reír, el cepo a la soja. Vos revisás las minutas del directorio del banco y la primera medida fue... Pero quería decir, en una semilla de soja ya no es un suyo, es un valor agregado, es una semilla transformada genéticamente. Hay valor agregado, hay 10 tecnología, plantas procesadoras de soja más importantes del mundo casi acá. De manera tal de que, digamos, por supuesto que uno no puede poner todas las fichas en ese sector, pero ese sector ha sido, en el cambio de precios relativos, justamente el primero en recibir, y la respuesta en inversión es muy fuerte. Nosotros, otra vez, vuelvo al banco porque es una especie de reflejo de muchas de las cosas que pasan. Te decía, el banco no podía prestarle a la soja. La primera exposición que hubo para el campo fue Expoagro. El banco volvió a Expoagro. Tuvimos 4.000 y pico de solicitudes de crédito. Después fuimos a Agroactiva, tuvimos otra, creo, si no me acuerdo mal el número ahora, fueron más de 3.000 millones de pesos de préstamos y que no pudieron ser más porque las inundaciones lamentablemente le afectaron a un sector del campo que era parte de los clientes. Entonces, la verdad es que ahí tenés el primer motorcito y como decía Diego, el otro es un modelo basado en volver a la inversión. Y la inversión tarda más porque vos tenés que tener infraestructura, tenés
tenés que tener primero la inversión pública, que como te dije antes, demora por distintas cosas. Después tenés que confiar en que estos precios relativos vienen para quedarse y entonces vas a invertir. Tenés que tener el capital, ahora el blanqueo te va a ayudar seguramente a muchos que no podían poner la plata en la Argentina a volverla a poner, pero eso es más lento. Ahora, si los argentinos tenemos la ansiedad de querer que esto se arregla en un semestre, y bueno, obviamente es un problema y lo atendemos. Ahora, ¿los empresarios están prestos a poner la plata? ¿El desencillar hasta que aclare sigue rigiendo en el sector empresario o hay convicción en avanzar, etcétera? Porque No, por supuesto. Ya se han anunciado muchas inversiones que se están materializando en varios sectores, desde el energético hasta el agrícola y demás. Y hoy se están buscando activamente inversiones en el extranjero. Hay muchísimo interés en venir a invertir en la medida que aumenta la previsibilidad, la protección, que hay una institucionalidad más seria y demás. Van a fluir mucho mejor, van a fluir mucho más inversiones. ¿Hay un mea culpa del sector empresario respecto a lo que nos pasó? Porque diría, es verdad que el baile, digamos, que la corrupción es como un tango, se baila de a dos, digamos, ¿no? Es alguien que recibe y alguien que paga. Sin duda. Hoy estuvimos todo el día en el encuentro anual de la dirigencia cristiana. Como mencionaste al principio, lo ha cerrado el presidente Macri, con extensísimas actividades con personalidades del mundo político, académico, económico, Sí, estuvo Grobo, Patel, Urtubey, Labaña, qué sé yo. Labaña, etcétera, ¿cierto? Y estuvimos profundizando casualmente en el primer compromiso que queremos llevar adelante, porque estamos trabajando una propuesta de mover la aguja, que el amperímetro se mueva de acá para adelante, ahora que estamos entrando en los 300 años del país. Llevar esto a un nuevo nivel de responsabilidad empresarial y de compromiso empresarial. El primero con el sector público. Y como vos dijiste, no hay corrupción pública sin una contrapartida que la materialice. Entonces, ojo, es momento de hacer un buen autoanálisis cuando vos estás prisionero de un sistema que es corrupto, que te fuerza y que no tenés opción, que normalmente se da con empresas pequeñas, empresas familiares, empresas que tienen 20, 50, 80 empleados, y si yo no pago, no puedo no operar. Y cuando vos favorecés o arreglás ese tipo de situaciones. Entonces hoy, no sé si puedo llamarlo un mea culpa, pero sí hubo una buena internalización, de decir, muchachos, correcto, es momento que pensemos diferente. Además, quiero poner un matiz en esto porque efectivamente hace falta dos para bailar al tango, pero como en el tango hay uno que lleva. Y acá hay un tema central. No, porque hay un tema central. Hay una simetría. El empresario se juega su empresa si no entra en el juego. El funcionario no está obligado a la corrupción. Sí, no, el funcionario está un poco más es y no estoy defendiendo obviamente a los corruptos. Lo que estoy tratando es establecer que cuando hay un sistema que te pone a veces, digamos, tenés poco margen de maniobra. Ha habido empresarios muy importantes que efectivamente podían no haber entrado en ese juego y entraron, y hay pequeños empresarios o medianos empresarios que se jugaban su empresa, ¿no? Correcto. Quiero que me hables de los créditos hipotecarios. Lo medular, lo central que hay que saber, Enrique, antes de despedirte. Es un crédito hipotecario para, primero, los que son naturalmente integrantes del Banco Nación, no tienen cuentas en el Banco Nación, sino hay que abrirla, digamos, y sí, a ver qué espera. No, es decir, no tenés que ser cliente del Banco Nación. Cuando tengas el crédito lo vas a tener que ser, digamos. Bueno, correcto. En principio, es un crédito. Los primeros 3 años, tasa fija, costo financiero total, apenas por arriba de 16%. No, sí, por ahí. 14 es la tasa, como el costo tiene seguro y tiene una serie de cosas, llega a 16 y monedas. A partir de la cuota 37 se ajusta por el coeficiente de variación salarial. Del año anterior. Siempre el año anterior. Siempre un año atrás y por un año queda fija. Correcto, con lo cual, digamos, no es que sigue la inflación. Si los precios van por el ascensor y los salarios por escalera, no hay riesgos de... Correcto. O sea, para ponerlo en otros términos, la cuota es el 30% de los ingresos familiares. O sea, no solamente el ingreso de una persona, sino que alguien puede ser cotitular. Es decir, bueno, el padre con su hijo, o un matrimonio y un hermano o 2 hermanos, lo que fuere. Y es el 30%, la cuota es el 30% del ingreso. Va a crecer con tasa fija, o sea que el primer día ya sabés que es el 30% porque ahí calculaste la cuota. Cuando llega la cuota 37, que esto va a ser en los agostos de cada año, cuando ya pasan las paritarias, se mira el coeficiente de variación salarial del año anterior. Supongamos que los salarios crecieron
20%. Si tu salario también creció más o menos 20%, ese es el techo de la cuota, con lo cual siempre va a ser el 30% de tu ingreso la cuota hasta que se extingue el crédito, que son efectivamente 20 años. Correcto. Esa está... 80% del monto a financiar. El máximo del valor de la vivienda es 2,5 millones, o sea que se financia hasta 2 millones de pesos. Y la condición es que no tengas ninguna vivienda. Claro, es vivienda única y permanente del titular o del grupo. ¿Podés construir en un terreno propio? Bueno, ahí o sea, son tres créditos distintos que vamos a sacar. El primer tramo es este, que no incluye esta situación. Es para comprar una vivienda usada, Una que ya nueva, una que ya esté, o cambiar tu vivienda. Si vos tenés una vivienda más chica, querés una más grande. El mes que viene estamos, viste, cada vez de estas cosas tiene mucha letra chica y mucho sistema detrás. Seguramente durante este mes va a salir el crédito a desarrolladores para desarrollar la oferta, porque es decir, vos querés comprar, pero además hay alguien que tiene que... Entonces ese crédito va a ser a 3 años, 50% del costo de la construcción, el desarrollador pone el terreno, o el constructor pone el terreno y la construcción, y tiene el compromiso de que al menos de la parte del crédito que recibe, la proporción, tiene que venderlo con el crédito del Banco Nación. O sea, le creamos la oferta y le creamos la demanda. Y por último, seguramente en los próximos 2 meses va a salir el crédito para construir sobre terreno propio. Gracias, Enrique, por No, cierto. Jorge, gracias. Sí. Diego, gracias. No, Vos sos optimista para el segundo semestre igual, porque me pregunté esa Mirá, nota. sobre todo soy optimista con la inflación. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo con la política desinflacionaria. Hay que aclarar que si en el tercer trimestre la inflación baja mensualmente al 2.5, 2, y en el último al 1.8, 1.5, el numerito promedio va a dar 40-42%. Hay que tener claro que ese número es un exitazo. Para verlo, en el 2014, Kicillof devaluó la mitad, no ajustó ninguna tarifa y la inflación promedio fue 40% anual. ¿Qué quiero decir? Y si se tiene en cuenta que la política monetaria impacta con un retardo de 12 meses, quiere decir que Vanoli, que dejó la cantidad de dinero creciendo el 47%, tiene efecto durante todo este año. O sea, con cepo y Vanoli íbamos a una inflación del 45%. Se abrió el cepo, se sinceraron en parte tarifas y la inflación así todo va a ser 40-42%. Eso muestra que la política monetaria desinflacionaria es muy buena y a fin de año, en términos anualizados, va a ser 23-24% anual, el 1.5-1.7 de fin de año. ¿Y? Hay un capital muy interesante que es 80% de los argentinos cree que el país tiene una muy buena oportunidad de acá al año 2030. Y cuando le preguntás a qué país se tiene que parecer, dice básicamente a Argentina. Construyamos nuestro propio modelo. ¿Cómo es ese modelo? Ni Venezuela ni que vuelva Carlos. Una interacción de lo público y lo privado. El 80% de la gente quiere eso, quiere los empresarios trabajando junto con el Estado para hacer una Argentina mejor. Me parece que ahí hay un gran activo que ojalá podamos todos aprovechar. Gracias, Guillermo. Gracias, Hasta la Paulino. próxima.